con todo esto. Oh, Quito me quería expulsar, tranquilo, bebé, no te quiero expulsar jamás, bebé. Ya te votaron en una, dice, no, nada que ver. Muy bien, muchachos, listo. Entonces, vamos otra vez con la ofensiva aliada, ¿ya? La ofensiva aliada. A ver, vamos a ver si se ha entendido. Ya acabamos la Segunda Guerra Mundial. Dime, los aliados empiezan su contraofensiva a partir de qué batalla? Dígame, ¿a partir de qué batalla? ¿Cuál es la batalla que cambia el giro de la guerra? ¿Cuál es la batalla, mira, que voltea la torta? ¿Cuál es la batalla? Dime, Stalingrado. Muy bien. El triunfo soviético en Stalingrado. Los alemanes se van retirando. Luego viene la batalla del Alamein. Liberan el norte de África. Luego viene el combate de Midway. Estados Unidos derrota a Japón. Su venganza. Mira, toman Sicilia. Mussolini caerá. Italia cayó. Conferencia de Teherán. Churchill por Inglaterra, Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Stalin toman la decisión, crear un plan para liberar Francia. El plan es la Operación Overlord. Su aplicación, el desembarco en Normandía. Liberan a Francia. Se abre un ataque por dos frentes. Alemania tiene que resistir. Alemania no aguanta. En la conferencia de Yalta, Stalin, Roosevelt y Churchill deciden invadir Alemania, bombardearla, dominarla y dividirla en 4 partes. Una parte para la Unión Soviética, otra para Estados Unidos, otra para Francia y otra para Inglaterra. 4 partes e invaden Alemania. ¿Quién llegará primero? ¿Quién llega primero a Berlín? ¿La URSS o Estados Unidos? ¿Los socialistas o los capitalistas? Los socialistas llegaron primero. Hitler se mata. Hitler se suicida. Me muero, y murió. Conferencia de Potsdam. Por Estados Unidos ya no está Roosevelt, ha muerto. Harry Truman lo reemplaza. Por la URSS Stalin y por Inglaterra Churchill. Aquí deciden dividirse Alemania. Mira, confirman la división de Alemania, pero también deciden dividirse Berlín. Y además deciden aquí que Japón tiene que rendirse. Ataque a Japón. Y además Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, dice: hey, Stalin, tengo un arma nueva. Tengo un nuevo juguete, bebé. Tengo una bomba atómica. Una bomba superior a todas las bombas que tienen ustedes. ¿Sí? ¡Qué rico!, dice Wilson. Sí. Ya vas a ver, Stalin. ¿Qué es lo que quiere Harry Truman? Ordena el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, porque Japón todavía no se había rendido. Mira, bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Entonces Japón se rinde incondicionalmente. Japón se rindió. Quinto, ¿había necesidad de lanzar las bombas atómicas y causar la muerte de tanta gente inocente? No, no había necesidad. Estados Unidos lanza la bomba atómica. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos de lanzar la bomba atómica si Japón estaba siendo derrotada? Japón ha sido derrotada en el combate de Midway, Mar del Coral, Iwo Jima. Está siendo derrotada por todos lados. Manda la bomba atómica. Porque dime tú, ya el triunfo aliado es un hecho. Estados Unidos ha ganado. La URSS ha ganado. ¿Cómo queda Europa? Dime. ¿Cómo queda Europa? Europa, ¿cómo queda? Destruida por los bombardeos, por los ataques, totalmente destruida. Dime, ¿qué país no va a ser totalmente destruido? ¿Qué país ingresa al final de la guerra y no va a ser afectado? Igualito que la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, pues, bebé. Entonces, Estados Unidos es el papi. Oh, yes. Oh, yeah, tengo mucho dólar, mucho billete y yo ahora voy a dominar al mundo. Pero no solo Estados Unidos. ¿Qué país es tan grande, pero tan grande, que solo fue afectado la parte occidental? Solo esta partecita de acá, nada más, la URSS. Entonces, ¿quiénes serán las nuevas potencias? ¿Quiénes serán los bebitos fiu-fiu? ¿Quiénes serán los nuevos papis? La URSS y Estados Unidos, que son aliadas en la guerra, pero hay un problema entre ellas, que se ve aquí. Mira, de quién llega primero, ¿ah? ¿Quién llega primero? ¿Socialismo o capitalismo? ¿Ves? Son rivales ideológicos y económicos y políticos.
Estados Unidos, capitalismo, la URSS, socialismo. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya está viendo los problemas que puede haber con la URSS, porque el avance socialista significa el fin capitalista, tú lo sabes. Se va a iniciar entonces un nuevo conflicto entre los intereses norteamericanos y los intereses soviéticos. Por eso Estados Unidos lanza la bomba atómica, para demostrarle a la URSS su poder. Mira, Stalin, mira lo que tengo, así que tranquilo nomás, ¿eh? Tranquilo nomás. Señores, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto, la rivalidad, la guerra económica, política, social, cultural, ideológica, armamentista, deportiva, espacial, etcétera, etcétera, entre Estados Unidos y la URSS. Una guerra que no fue directa, una guerra en la cual nunca se enfrentan directamente, nunca se declara la guerra. A esta guerra que no fue directa se le conoce como la Guerra Fría. Entonces, la consecuencia más importante de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Fría. Y con la Guerra Fría, pues, ya tenemos muchas cosas, ¿no? Todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial lo vamos a ver en la próxima clase, bebés, porque vamos a hablar de la creación de la ONU, vamos a hablar de la Guerra Fría, vamos a hablar de estas nuevas potencias, Estados Unidos y la URSS, vamos a hablar que los imperios coloniales quedan debilitados y por eso las colonias se independizan. Vamos a hablar de la división de Europa, porque los socialistas avanzan por Europa del Este. Mira, liberan Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Alemania Oriental. Y se van a convertir en estados socialistas. Entonces Europa del Este será socialista, mientras que el oeste es capitalista. Vamos a hablar de la división de Alemania. Alemania occidental capitalista y Alemania oriental socialista. Vamos a hablar del muro de Berlín. Eso lo veremos la próxima clase, mis queridos bebitos fiu fiu. Ahora sí, vamos a desarrollar, mira, la práctica. Práctica, 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 práctica. Vamos. 1. El capitalismo históricamente ha sufrido crisis cíclicas. El crack del 29, una de las mayores crisis del capitalismo, tiene diversas causas que originaron. Sin embargo, muchos estudiosos coinciden en que la causa de mayor peso es una economía libre, totalmente libre, donde van a hacer lo que le da la gana, donde van a producir y van a especular. Voy al banco, me presto plata, compro acciones en la bolsa de valores para que suba su precio y lo vendo. Me presto plata, el banco presta, compras acciones, la gente produce, las empresas venden acciones en la bolsa de valores y todo sube, creándose una burbuja económica. Una burbuja, la burbuja sube, pero luego ¡pum!, revienta y cae. Causa más importante, la superproducción industrial, ¿ya? La C. La crisis de 1929 provocó la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, la quiebra de 5.000 bancos, el cierre de muchas empresas, el despido masivo. Eso es la Gran Depresión, ¿no? La Gran Depresión. ¿Cuál es la solución? Porque tú sabes que todos los problemas tienen solución. El presidente Roosevelt, mira, aplica la solución al problema del crack del 29. Se llama a esa solución se le conoce como la New Deal. Solución a este problema es la New Deal. New Deal. Quinto, ¿qué es la New Deal? Las nuevas políticas económicas. Políticas económicas keynesianas. New Deal. Políticas económicas keynesianas. Keynesianas. Clave. Dime la clave, bebé. Keynes. Clave. Profe, ¿y qué plantea las políticas keynesianas? Plantea que el Estado tiene que intervenir en la economía. El Estado tiene que regular. El Estado tiene que meter plata, inyectar dinero, ¿no? Generar trabajo, invertir en construcción. Clave correcta, entonces, habla la B, bebecita. ¿Qué pasó? Bebecita.
Tranquilo, bebé. 3. Único país del mundo que experimentó un crecimiento económico importante a pesar de la Gran Depresión provocada por la crisis de 29. Al ojo, pues. ¿Qué país no va a ser afectado por el crash de 29? La URSS. Pues, ¿por qué? Porque la URSS no tenía nada que ver con el capitalismo. Muy bien. ¿Qué país europeo fue afectado duramente por la caída del sistema económico en Estados Unidos a causa del crash de 29? Al ojo. ¿Qué país es el que sufre más? ¿Qué país es el que estaba muy mal después de la Primera Guerra Mundial y quedará mucho peor por el crack del 29? Y como estaba muy mal, va a ser un lugar muy importante, un lugar de foco para las ideas radicales nacionalistas, como el fascismo. Bien, Alemania, ¿no? Alemania. 5. Con la aplicación de la New Deal, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, pretendía recuperar la economía de su país. Una expresión de este programa económico era, habla, el Estado invierte billete ¿en qué? En la construcción de grandes obras públicas, ¿no? Y generar trabajo. Muy bien, clave, dedito, dedito, dedito. Ahora tú me vas a contestar, solito. ¿Eh? El nazismo es una forma de totalitarismo que mostró un rechazo ideológico hacia diferentes formas de expresión política de la época. Totalitarismo, unipartidismo, un solo partido. Tanto democráticas como revolucionarias. Marquen la alternativa que no corresponde. Alternativa que no corresponde al fascismo. Habla. A ver, marque la alternativa que no corresponde. Ahí tenemos marxismo, gobierno monopartidista, sistema parlamentario, democracia liberal. A ver, ¿cuál de estas no corresponde a la analogía, ¿no? A la secuencia, a las características que tenemos que ir? Marxismo le corresponde a Alemania, Alemania es marxista, Alemania es marxista, dímelo, Alemania es marxista, habla pues bebé, es marxista. Oye, ¿hay gente en la clase o no hay gente en la clase? ¿Alemania es marxista? No, pues no le corresponde. Alemania es una democracia liberal. Una democracia liberal. ¿Hay democracia en Alemania? ¿Que la gente vota para elegir a los Führer? No, pues bebé, no. Y no es liberal. Es una economía controlada. Un sistema parlamentario, hay un parlamento en el cual la gente vota. No. Aquí gobierna el partido y se hace lo que dice el partido y el Führer, el caudillo. C, eso es característica de los nazis. Gobierno monopartidista, un solo partido, mono es uno, un solo partido. 7. Nuestra civilización ha sido dada a luz como resultado de un proceso de fuerza sin paralelos en la historia de la raza. Por épocas incontables, el combativo macho europeo se ha desbordado a través de Europa en sucesivas olas de avance y conquista, venciendo, exterminando, aplastando, dominando, tomando posesión. Los más aptos que han sobrevivido a esas sucesivas olas de conquista son los más aptos por el derecho de la fuerza y en virtud de un proceso de selección militar, probablemente el más largo en la historia, el más duro, probablemente el más relevante al que la raza ha sido sometida. A ver, este texto de carácter filonazi, que es filo, amor, ¿no? Amor por lo nazi, y defensor de la supremacía de un determinado pueblo, tiene una fuerte influencia de, aquí habla de la superioridad de la raza aria, de la raza alemana. Entonces, tiene una fuerte influencia de, Leandro, el anterior dice, no corresponde, obviamente, a esa secuencia de claves, bebé. No corresponde a la secuencia de claves. Es como el término excluido. 8. ¿Hace influencia a quién? Habla. Las ideas antisemitistas, ¿no? Ideas contra los judíos. Clave dedito. 9. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a los movimientos fascistas del periodo de entreguerras en Europa? Ahí está, periodo de entreguerras en Europa. Lanza tu clave. Habla.
periodo de entreguerras. Totalitarismo, democracia representativa, monopartidismo. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a los movimientos fascistas? Movimientos fascistas. Totalitarismo, sí. Democracia representativa, nada que ver, no hay democracia. Monopartidismo, sí, un solo partido. Supremacía del líder carismático, sí. 1, 3 y 4, clave D. 10. Los movimientos totalitarios del periodo de entreguerras son militaristas y fomentan el armamentismo. Además, sustituyeron el concepto de lucha de clases por la lucha de los pueblos, el cual era una justificación ideológica ¿para qué? Una justificación ideológica ¿para qué? Habla, bebé. Los movimientos totalitarios del periodo de entreguerras son militaristas y fomentan el armamentismo. Además, sustituyeron el concepto de lucha de clases por la de la lucha de los pueblos, el cual era una justificación ideológica para su ¿qué? Para su expansión imperialista, la C, muy bien. 11. Los regímenes totalitarios como el fascismo necesitaban el reconocimiento jurídico internacional de otros estados. El Tratado de Letrán, firmado en el gobierno fascista de Benito Mussolini, pretendía conseguir. El Tratado de Letrán, firmado en el gobierno fascista de Benito Mussolini, pretendía conseguir. ¿Qué pretendía conseguir? ¿Qué es el Tratado de Letrán? Te cuento. Es el acuerdo entre Italia y el Papa de Roma y la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pretende conseguir? El respaldo de la Iglesia Católica, la D. 2. Indique cuáles de los siguientes enunciados son consecuencias que ocasionaron la Segunda Guerra Mundial. A ver. ¿Cuáles serían consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? La formación de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones es la sociedad de las naciones que se va a formar después de la Primera Guerra Mundial. Falso. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación. Te dije, ¿no? Conferencia de Yalta, Conferencia de Potsdam. Y eso lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase. Verdadero. Las colonias de Asia y África iniciaron su proceso de descolonización. Asia y África inician su proceso de descolonización, te dije, los imperios coloniales quedan debilitados, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, y por eso las colonias se van a independizar. Así que proceso de descolonización. Y la ruptura del Tratado de Versalles se produce como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La ruptura del Tratado de Versalles, falsazo, ¿no? 2, 3. La ruptura del Tratado de Versalles lo hace Alemania para iniciar la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial. Clave, bebecita. 13 bebés. El programa de gobierno del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores nazi estaba definido en la obra Mein Kampf, Mi lucha, la obra de Hitler, el cual señalaba como espacio vital de Alemania a las regiones de. Habla como me gusta. El espacio vital de Alemania a las regiones de la parte de Europa Oriental. Europa Oriental, toda la zona, por eso anexa Checoslovaquia, por eso anexa Austria. Muy bien. Clave bebé. 13, bebito fiu fiu. 14. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, indique la secuencia de verdadero o falso. Con la operación León Marino, Alemania invade Francia. Profe, no sé. Déjalo ahí entonces, déjalo ahí. La Gran Guerra Patria fue impulsada en la URSS contra la invasión alemana. La Gran Guerra Patria contra la invasión alemana. Esa sí sé, esa es verdadera, ¿ves? 3. El Pacto de Acero fue una alianza entre Alemania e Italia. Eso es verdadero, el Pacto de Acero.
La presencia alemana en la URSS terminó después de la batalla de Stalingrado. Esa es verdadera. Muy bien, entonces ya sabes cuál es la clave. No, profe, no sé, porque la B y la D son verdaderas. Entonces, la operación León Marino no fue para invadir Francia. La operación León Marino es para invadir Inglaterra. Clave correcta, entonces, la D. Dedito, dedito. 15. Leer el texto y responder. El día en que Hitler ordenó que las tropas alemanas invadiesen la URSS en la madrugada del 22 de junio de 1941, hace 80 años, perdió la Segunda Guerra Mundial. La Operación Barbarroja, como se bautizó aquella invasión en homenaje al emperador Federico I, hizo inevitable la derrota del nazismo, aunque también llevó la guerra a un nivel de salvajismo desconocido hasta entonces. El objetivo del Tercer Reich no era vencer a sus enemigos, sino exterminarlos. Los 4 años que quedaban de conflicto se encuentran entre los más sangrientos de la historia. No solo en los frentes de batalla, sino también en la retaguardia, porque fue entonces cuando comenzó el asesinato sistemático de los judíos europeos. ¿Cuál de las siguientes proposiciones guarda relación con el texto? La invasión de Alemania a la URSS fue determinante para que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial. Verdura, ¿no? Batalla de Stalingrado. El objetivo exclusivo de la invasión alemana sobre la URSS fue conquistar sus tierras de cultivo. ¿Querían sus tierras de cultivo? ¿Querían sus tierras de cultivo? Querían recursos y querían exterminarlos, supuestamente según el texto, ¿no? Después del fracaso de la invasión a la URSS, los alemanes iniciaron el genocidio de los judíos. Después del fracaso, inician el genocidio de los judíos y Alemania logró su mayor conquista militar después de vencer a la URSS en la Operación Barbarroja, más falso que tu ex la 4, porque fue derrotada. Entonces, clave correcta, 1 y 3, ¿no? 1 y 3. Cuando Alemania estaba perdiendo, van a decretar la llamada solución final. La solución final era exterminar a todos los judíos que quedaban. Y gracias al avance de los aliados, muchos judíos se van a salvar, ¿no? Van a encontrar campos de concentración. Terrible, va a ser terrible. Listo, muchachos, hasta aquí llegamos. La 16 ya es tu tarea. Tu tarea es la 16. Muy bien, mi querido bebé. Según el texto, Alemania estaba condenada a perder la guerra frente a la URSS porque el país invadido disponía de ¿qué? ¿De qué disponía la URSS? ¿Ah? ¿De qué disponía la URSS? ¿Qué dices? Mientras entras a quizzes. El historiador militar británico Anthony Beevor, uno de los grandes expertos en el conflicto, autor de obras como Stalingrado o Berlín, La caída, responde con toda seguridad cuando es preguntado sobre si la invasión selló la suerte de Alemania. Ello se debió a que Hitler no aprendió las lecciones no solo de la derrota de Napoleón de 1812, sino sobre todo las de la guerra chino-japonesa desde 1937. A pesar de que Chiang Kai-shek contaba con asesores alemanes, explica Beevor por correo electrónico. Si un ejército defensor, por muy mal armado, mira, y entrenado que esté, tiene una enorme masa de tierra a la que retirarse, entonces el atacante, por muy bien entrenado o armado que esté, perderá todas sus ventajas. La única esperanza de victoria de Hitler era convertir la invasión de la Unión Soviética en otra guerra civil, levantando un ejército de 1 millón de ucranianos y otros antisoviéticos, como se le instó a hacer, pero se negó a poner a los Untermenschen eslavos en uniformes alemanes por principios. O sea, por racismo ellos no pueden luchar por Alemania, imagínate. Nosotros podemos solo, decían. Entonces, según el texto, ¿de qué habla? De un territorio muy extenso, ¿no? Al ojo nomás, la C. Ya no te dejé de tarea. Quizzes, bebé, quizzes.